Hola a todos, como comentó la doctora Canesa en el video previo, vamos a continuar con la segunda parte del teórico de trombopoyesis, hemostasis y métodos de estudio. Mi nombre es Paola Turcati, soy profesora adjunta de la unidad académica del Laboratorio de Patología Clínica y en este segundo bloque vamos a hablar de la hemostasia secundaria y los métodos de estudio por el laboratorio. Como la doctora Canesa les comentó en el video anterior, ella se refirió a la etapa vasculoplaquetaria o hemostasia primaria con la formación de ese tapón hemostático primario que tiene como objetivo detener inicialmente el sangrado luego de una lesión. Nosotros nos vamos a referir a la segunda etapa de la hemostasis, que es la etapa coagulopática, en la que culmina con la formación y depósito de fibrina. El tapón hemostático que se constituye en la hemostasia primaria, el exclusivamente plaquetario, es débil y friable. Su resistencia puede ser vencida rápidamente por la presión y el flujo sanguíneo, por lo tanto las plaquetas pueden ser desprendidas y ese tapón hemostático es ineficaz. Por lo tanto, es esencial para que la coagulación sea efectiva que se produzca esta hemostasia secundaria con formación definitiva de fibrina. También este proceso involucra no solo la formación del coágulo de fibrina, sino su degradación. El equilibrio entre, como vamos a ver más adelante, la formación y la degradación es esencial para que la hemostasia sea eficaz. Como mencionamos, la producción de esta malla de fibrina definitiva que se forma en la hemostasia secundaria es esencial para que la hemostasia sea eficiente y definitiva. En este proceso van a intervenir proteínas o factores procoagulantes, que son los factores de coagulación responsables de la formación de fibrina, así como también proteínas anticoagulantes, que van a regular y controlar la coagulación, evitando que se produzca una coagulación generalizada, lo cual sería patológico. Dentro de las proteínas anticoagulantes más relevantes, tenemos la antitrombina, la proteína S y la proteína C. Pero es importante el equilibrio y que estén presentes ambos factores para que se produzca una hemostasia eficiente. Dentro de los factores procoagulantes o factores de coagulación, estas son glicoproteínas de síntesis hepática que circulan en el plasma como simógenos, esto es, que son inactivos de forma basal y necesitan ser activados para desarrollar su rol fisiológico. Los podemos agrupar en tres grupos principales, los que son dependientes de la vitamina K, los sensibles a trombina y los factores de contacto. Dentro de los factores vitamina K dependientes tenemos el factor 2, que es la protrombina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. La vitamina K es esencial para la funcionalidad de estos factores, porque interviene en la carboxilación del ácido glutámico, la cual es imprescindible para su función. Ante la disminución de vitamina K o la presencia de un antagonista de la misma, estos factores se producen de forma normal, pero no están funcionalmente activos. Dentro de los factores sensibles a trombina, o sea que pueden ser estimulables por trombina, se encuentran moléculas de alto peso molecular, como son el fibrinógeno, también conocido como factor 1, el factor 5, el factor 8 y el factor 13. Y los factores de contacto, que son los que son activables por superficies cargadas negativamente, son el factor 12, el factor 11, la precalicreína y el quiminógeno de alto peso molecular. Estos últimos intervienen en la primera fase de la coagulación y también, a su vez, colaboran en el proceso de fibrinólisis. Para poder explicar el proceso de coagulación, tenemos dos modelos. El modelo clásico en cascada, muy conocido por todos nosotros, donde tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca que culmina en una vía final común con la formación de fibrina, y el modelo celular. Este modelo clásico que vamos a ver más adelante permanece vigente y nos es muy útil desde el punto de vista académico y didáctico para poder entender e interpretar los métodos de estudio del laboratorio que se utilizan para evaluar alteraciones en la coagulación. Pero este modelo no es para nada fisiológico. Por eso se ha desarrollado el modelo celular de la coagulación, donde las células juegan diferentes roles y son los actores principales en el proceso, brindándole una superficie que es capaz de dirigir el proceso de coagulación
permitiendo la interacción entre los elementos de la superficie celular y los componentes de los diferentes factores de la coagulación. Las plaquetas desarrollan un papel importantísimo sustentando estas reacciones procoagulantes y las células endoteliales participan activamente, como también fue mencionado en la charla anterior, con sus propiedades anticoagulantes fisiológicas. Entonces, en el modelo celular de la coagulación, las células juegan un rol fundamental, es un modelo mucho más fisiológico y real, donde no es que un factor se va activando al otro en forma de cascada, sino que se produce en conjunto una serie de procesos en simultáneo. Como vamos a ver a continuación, este modelo celular se va a producir en tres fases, o para entenderlo lo vamos a dividir en tres fases, en la fase de iniciación, amplificación y propagación. Bien, este dibujo que parece bastante confuso, con muchos elementos y muchos colores que de repente inicialmente nos generan un pánico, vamos a intentar utilizarlo para explicar este proceso. Vamos a focalizar nuestra atención inicialmente en la parte superior izquierda del monitor, donde ejemplifica el estado basal, donde el endotelio está indemne y los factores circulan por el plasma, por la sangre. Luego de una lesión endotelial se desencadena la coagulación con adhesión plaquetaria, como mencionó la doctora Canessa en el video anterior. Y allí se va a desencadenar este modelo celular, o vamos a explicar este modelo celular de la coagulación con la inicialización, que comienza con la adhesión plaquetaria. Al producirse este proceso, se expone factor tisular, el cual en condiciones normales no está en contacto con el plasma. El factor tisular lo van a contener, se va a producir luego de la adhesión endotelial y lo van a contener las células endoteliales, monocitos, fibroblastos. La exposición de este factor tisular permite que el factor 7 circulante se una a él. El factor 7 junto al factor tisular van a activar al 10, que va a utilizar al factor 5 como cofactor y van a formar lo que se llama complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa está formado por la unión del factor 10 activado con el factor 5 activado. Este complejo protrombinasa va a generar pequeñas cantidades de trombina mediante el pasaje de la protrombina o factor 2 a la trombina, que es el factor 2 activado. En esta fase de iniciación, como ven en el esquema también, se produce la activación del factor 9. Entonces, en la fase de iniciación, tras la lesión endotelial, tenemos la formación del complejo factor tisular factor 7 activado, que van a activar al 9 y al 10. Este factor 10 activado se va a unir al 5 activado, forman el complejo protrombinasa y generan pequeñas cantidades de trombina. Hasta aquí la fase de iniciación. Corremos nuestra visión hacia la parte superior derecha de la pantalla, donde vamos a tener ejemplificada la amplificación. En la amplificación lo que se va a producir es que esta trombina que se produjo en el proceso en la fase anterior va a amplificar el proceso procoagulante, activando más factores de coagulación. Acá se va a producir fundamentalmente la liberación del factor 8 del factor de von Willebrand. Si recuerdan, el factor 8 tiene que circular unido al factor de von Willebrand para evitar su degradación. En esta etapa se libera el factor 8 estando disponible para la coagulación y a su vez el factor de von Willebrand disponible para reforzar la hemostasia primaria. En esta etapa también se produce más activación de factor 5 y activación de factor 11. Allí pasamos a la fase de propagación, que es en el esquema, es la parte inferior derecha de la pantalla, donde ese factor 9 que se generó en la fase de iniciación, que recordamos que se generó en la fase de iniciación, junto a este factor 8 activado que se liberó del factor von Willebrand en la fase de amplificación, se une. La unión del factor 9 activado junto con el 8 activado forma lo que se llama complejo tenaza. Este complejo tenaza lo que va a producir es activar al factor 10, que junto con el factor 5 como cofactor, que habíamos dicho que era complejo pretrombinasa, van a producir el estallido de trombina. Grandes cantidades de trombina que son esenciales para la hemostasia efectiva. Este proceso de modelo celular tiene como actores principales las superficies celulares y el estallido de trombina. El estallido de trombina es el que va a producir el pasaje de fibrinógeno a fibrina para formar una malla de fibrina estable.
A su vez, esta trombina también va a activar al factor 13, que recuerden que era uno de los factores activables por trombina o sensibles a la trombina, y este factor 13 lo que va a generar es la estabilidad y la insolubilidad de ese coágulo de fibrina, haciéndolo estable y hemostáticamente eficiente. Sé que parece complejo todo esto que acabamos de explicar, pero utilizando ese esquema como base y priorizando los elementos más relevantes, van a lograr comprenderlo con facilidad. Como resumen, entonces, en la fase de iniciación, que ocurre sobre las células que expresan ese factor tisular, que normalmente no se expone si no hay una lesión endotelial, se va a formar el complejo factor tisular factor 7 activado, que va a producir la activación del 10 y del 9. El 10, junto con el factor 5, dijimos que forman el complejo protrombinasa y generan pequeñas cantidades de trombina. Esta trombina nos va a permitir continuar con el proceso, pero no formar un coágulo estable. Vamos a necesitar más cantidades de trombina para que ese coágulo, para que esa fibrina sea estable y suficiente. Entonces, en la fase de amplificación, que es la siguiente fase, las pequeñas cantidades de trombina formadas en la fase de iniciación van a ampliar la respuesta coagulante. Entonces va a haber mayor actividad plaquetaria, mayor actividad de factor 5, mayor activación del factor 11 que no se había activado previamente y liberación del factor 8 de su chaperón, que es el factor de von Willebrand, permitiendo la activación también del factor 8. Y por último, en la fase de propagación sobre la superficie plaquetaria, se forma en esta etapa esas grandes cantidades o ese estallido de trombina que es necesario para una hemostasis efectiva. El factor 9, que se había producido en la fase de iniciación sobre la superficie plaquetaria, junto con el factor 8 activado, dijimos que formaban el complejo tenasa, van a activar al 10, a más 10 en la superficie plaquetaria, que junto a más 5 activado van a producir esa explosión de trombina. Esa trombina generada en grandes cantidades sobre la superficie plaquetaria es la que va a producir, como dijimos, la formación de un coágulo estable. La velocidad de la generación y la concentración de la trombina alcanzada son uno de los principales determinantes de la formación de un coágulo eficiente. La trombina que se activó activa a su vez al factor 13, como dijimos. El factor 13 es el estabilizador del coágulo, que también es necesario para que ese coágulo sea insoluble y permanezca el tiempo que sea necesario hasta que se forme nuevamente o se reconstituya el vaso sanguíneo. Hemos comprendido el modelo celular de la coagulación, el modelo que es fisiológico y que representa de una forma más real lo que sucede fisiológicamente con sus tres fases, y hemos comprendido que la generación de trombina es la que finaliza en formando el coágulo de fibrina. Pero este modelo clásico en cascada de coagulación con una vía intrínseca, extrínseca y final común, como dijimos, también nos va a ser útil de una forma didáctica y académica para comprender las pruebas principales de laboratorio. Este modelo celular de coagulación tiene como cofactores en todas sus etapas el calcio y superficies fosfolipídicas. En este esquema representamos este modelo clásico de coagulación donde podemos ver que a la derecha de la pantalla tenemos la vía intrínseca que comienza con un traumatismo y una exposición de factor tisular, que el factor tisular se une o activa al 7 y se une a él y forma el complejo factor tisular factor 7 activado. Si recuerdan lo que vimos en el modelo celular de la coagulación, esto podría corresponder a la fase de iniciación que vimos previamente. Por otro lado, hacia la izquierda de la pantalla tenemos lo que conocemos como la vía intrínseca, donde se activan los factores de contacto, que aquí no están representados, pero también está el quiminógeno de alto peso molecular, la precalicreína, el factor 12 y el factor 11. Estos factores activan al factor 9, que junto con el 8 activado forman el complejo tenasa que vimos previamente y desencadenan la activación del factor 10. Ambas vías, la intrínseca y la extrínseca, culminan activando al factor 10. El factor 10 tiene como cofactor al factor 5, formando el complejo protrombinasa, que lo que van a conducir es al pasaje de protrombina a trombina
esta trombina va a producir el pasaje de fibrinógeno a fibrina con la formación del coágulo y a su vez este coágulo va a ser estabilizado por el factor 3. Esta vía de cascada de la coagulación la podemos perfectamente comparar con el modelo celular y comprenderlo en conjunto. ¿Cómo recordar el modelo de cascada, que lo tenemos que recordar para poder interpretar las pruebas de laboratorio? Bueno, es muy sencillo. La vía extrínseca solamente tiene como factor de coagulación al factor 7. La vía intrínseca tiene los factores de contacto, que son el 11, el 12, y los factores principales, que son el 9 y el 8, que los podemos recordar como responsables en su deficiencia congénita de las hemofilias. O sea que la vía intrínseca tendría como principales factores al 9 y al 8, la vía intrínseca al 8 y al 9 y la vía extrínseca al 7. Y a su vez esos desencadenan, como dijimos, en la vía común, que la vamos a ver en la siguiente imagen. Esta es una forma que hemos conseguido de recordar fácilmente la vía final común, que es con las monedas que tenemos usualmente para utilizar. Tenemos al factor 10, que junto con el factor 5 como cofactor dijimos que es el complejo protrombinasa, que van a activar al factor 2. Ese factor 2 se llama protrombina y una vez que se activa pasa a ser trombina. Esta trombina va a activar al factor 1 o fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina. De esta forma es imposible que se olviden de la vía final común de la coagulación. Bien, hasta aquí hemos visto, tanto en la charla previa como en esta, cómo es el proceso de coagulación con sus dos etapas: la etapa primaria de hemostasis, donde es la etapa vasculoplaquetaria, donde interviene la plaqueta y el endotelio; la etapa secundaria, donde vimos que la importancia de una superficie celular, de factores procoagulantes y anticoagulantes que regulen el proceso, con la formación final de un coágulo de fibrina estable. Ahora lo que vamos a comenzar a ver son los métodos de estudio para poder evaluar trastornos de la coagulación o para poder evaluar el proceso de coagulación. Previo a la interpretación de cualquier resultado de laboratorio, pero fundamentalmente en hemostasis, es importantísimo contar con algunos pilares que nos permitan, en primer lugar, solicitar el estudio correcto y, en segundo lugar, poder hacer una interpretación correcta de ese estudio. Lo principal es la valoración clínica. Nos enfrentamos al paciente y hacemos un estudio de lo que le está sucediendo al paciente. La evaluación clínica tiene que incluir los antecedentes personales, los antecedentes familiares, para poder dilucidar si esto es algo congénito o adquirido, el trastorno que presenta el paciente. A su vez, la forma de presentación del sangrado o del síndrome hemorraquíparo que tenga el paciente también nos va a orientar hacia qué pruebas de laboratorio debemos solicitar. Es así que podemos dividir los trastornos de la hemostasia en trastornos de hemostasia primaria o secundaria, pensando fisiopatológicamente qué es lo que puede estar alterado, si es la etapa vasculoplaquetaria o la etapa de la coagulación propiamente dicha. Entonces, cuando nos enfrentamos a un sangrado, tenemos que valorar su localización, su aparición post-traumatismo, si se debe a pequeños o grandes traumatismos, la forma de expresión, si es como petequias, como equimosis, como hematomas musculares, hemartrosis o hemorragias posquirúrgicas. Entonces, un sangrado de hemostasia primaria, etapa vasculoplaquetaria, va a ser de localización en piel y mucosas, va a ser inmediato postraumatismo, porque si después tenemos indemne la coagulación, seguramente sea autolimitado también, porque la coagulación finalmente va a detener el sangrado. Va a aparecer entre pequeños traumatismos y su forma de presentación es como petequias o pequeñas equimosis superficiales. No es común los hematomas profundos o musculares, y generalmente, si hay una hemorragia posquirúrgica, esta es inmediata pero leve y autolimitada. Cuando el trastorno es de la hemostasia secundaria, la coagulación, seguramente esa va a ser bien distinta a la presentación de esa hemorragia. La localización va a ser en tejidos blandos, profundos. La aparición postraumatismo va a ser un poco más tardía, porque la hemostasia primaria va a intentar con ese coágulo plaquetario detener inicialmente el sangrado, pero como dijimos, eso es ineficaz. Entonces
posteriormente va a terminar sangrando, o sea que es un poco más tardío la aparición del sangrado. Es poco frecuente que se deba a pequeños traumatismos, porque de repente para pequeños traumatismos la hemostasia primaria por sí sola es suficiente. No se va a presentar como petequias, porque las petequias es una representación de un trastorno plaquetario. Y si se presenta con equimosis, estas van a ser grandes, profundas, y son frecuentes los hematomas musculares y hemartrosis. Cuando el sangrado es posquirúrgico, seguramente este sea un poco más tardío y más severo y no autolimitado como en el caso anterior. Con estas fotos quisimos mostrarles algunas de las, fenotípicamente cómo se presentan algunos de los sangrados, las petequias que pueden ser en piel y mucosas como vemos allí en el paladar, hemartrosis o sangrado de rodilla, de grandes articulaciones, y las equimosis, que como vemos en la primera foto ya tiene diferentes estados evolutivos, es una equimosis más evolucionada, pero pueden ser pequeñas equimosis a grandes superficies corporales. Una vez realizada la evaluación clínica inicial y realizando nuestra primera orientación diagnóstica, vamos a proceder a solicitar el estudio, según nuestra valoración, el estudio que esté indicado para ese paciente. Para eso es fundamental la boleta de solicitud y el dato clínico. Esto es fundamental para todo laboratorio. En hemostasis es sumamente importante porque nos va a permitir realizar estudios adicionales en caso de ser necesarios o no realizar estudios que no sean necesarios en este paciente por el dato clínico que nos proporciona. Es así que es fundamental, por supuesto, el nombre del paciente, nombre y apellido del paciente, la edad, pero sería mejor aún la fecha de nacimiento, algún número que identifica al paciente, que puede ser la cédula, el registro, la matrícula, según la institución donde se encuentren. La procedencia, en procedencia nos referimos a dónde está el paciente en el momento de la solicitud. Si el paciente es de policlínica, si está internado, dónde está internado, si está en la emergencia. Eso es sumamente importante porque en el caso de tener un resultado patológico, nos permite rápidamente ubicar al paciente y poder transmitir ese resultado de una forma más directa. El dato clínico relevante, fundamental. Nos importa el dato clínico que motivó el estudio. No necesitamos que hagan un resumen de historia clínica, si el paciente tuvo una apendicectomía hace 5 años. Lo importante es el dato clínico que motivó la solicitud del estudio. Sangrado, no sangrado, qué tipo de sangrado y la medicación. En medicación, cuando solicitan un estudio de hemostasis, es imprescindible y obligatorio que coloquen los datos de anticoagulación si es que está recibiendo. Si el paciente recibe anticoagulantes, eso debe de estar claramente identificado en el boleto de solicitud, porque eso nos evitaría nosotros seguir investigando resultados patológicos que no son patológicos en un paciente que recibe anticoagulantes. Es lo esperable para un paciente que recibe anticoagulantes, pero sería patológico en un paciente que no lo recibe. Por eso ese dato es sumamente importante para evitar repeticiones, evitar demoras en la entrega del resultado. El estudio solicitado debe estar claramente identificado. Hay muchos estudios en coagulación que son similares. Les doy un ejemplo, el factor 5 de la coagulación, uno lo solicita cuando sospecha un sangrado que pueda estar deficiente, una hepatopatía, y un estudio que luce similar a la hora de solicitarlo es la mutación del factor 5 de Leiden, que es una trombofilia y se solicita cuando el paciente tiene trombos, o sea, son dos escenarios completamente diferentes, dos nombres similares de dos estudios completamente diferentes, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo escribe el estudio solicitado en caso de que lo tenga que escribir manualmente y si lo tiene que seleccionar de un menú de una computadora, también verificar que esté solicitando el estudio correcto, porque eso nos conduciría a realizar un estudio que el paciente no necesita, gastos en salud que los podríamos evitar y retrasos en la realización del estudio correcto para el paciente. La identificación del médico también es sumamente importante porque nosotros tenemos que tener un referente a quien remitir un resultado o a quien poder preguntarle información adicional en caso que la necesitemos y bueno, por supuesto la fecha de solicitud del estudio. Bien, una vez hecha la valoración clínica inicial, realizando la boleta de solicitud correcta con el dato clínico, indicando si el paciente recibe algún anticoagulante o no,
el último punto fundamental previo a la realización del estudio es la calidad de la muestra. Recuerden que en hemostasis, una vez que ustedes puncionan el vaso sanguíneo, ustedes o quien lo realice punciona el vaso sanguíneo para obtener muestras, ya está realizando una lesión endotelial y ya se está desencadenando todo lo que hablamos previamente de la activación del endotelio, la liberación de factor tisular, la activación, adhesión y agregación de plaquetas, la formación de coágulo. Entonces, cuanto más dificultosa sea esa extracción y la calidad va a redundar en una calidad de muestra mala y eso puede llevar a interpretar incorrectamente los resultados. Por eso también este último aspecto es sumamente importante en hemostasia. Entonces, como preanalítica, la extracción es fundamental. Esta extracción debe ser venosa directa. No recomendamos la extracción por intermedio de catéteres, ya que los catéteres tienen diferentes infusiones que se están pasando. También la superficie del catéter no es la del vaso sanguíneo. Entonces, lo recomendable es no extraer muestra por intermedio de catéter, hacerlo de punción venosa directa. Esta punción, como lo dijimos previamente, lo de la lesión endotelial que se realiza con la aguja al introducirse en el vaso sanguíneo, esto debe ser no traumática, lo menos traumático posible, evitando la formación de espuma, no aspirar violentamente ni vigorosamente, evitando el éstasis venoso. En caso de colocar un torniquete, que es una ligadura, esto que sea por menos de 1 minuto, todo esto nos va a llevar a que la muestra sea de la mejor calidad posible. Una vez recolectada la muestra en la jeringa, debe ser colocada en un tubo de plástico siliconado con un citrato de sodio a una concentración de 3,2%. Usualmente estos tubos tienen una tapa color celeste, pero nosotros tratamos de que no se aprendan de memoria el color de las tapas porque esto va cambiando según la marca o el proveedor, entonces tienen que acostumbrarse a leer el tubo y leer el anticoagulante que tiene cada tubo. En el caso de coagulación, el recomendado es citrato de sodio a 3,2%. Se debe ser estricto en respetar el enrase, en poner la cantidad de sangre que el tubo requiere y no más ni menos, porque esto altera la relación del anticoagulante con la sangre y nos puede llevar a conducir o a una dilución de la muestra o a una coagulación parcial de la misma. Y una vez colocada la sangre dentro del tubo, se debe homogenizar suavemente por inversión para lograr mezclar esa sangre con el anticoagulante de una forma suave y no violenta que genere lisis de los glóbulos rojos y posterior hemólisis. ¿Por qué el anticoagulante es citrato de sodio? Porque el citrato de sodio es un quelante de calcio, o sea, atrapa el calcio. Y como vimos cuando hablamos del proceso de coagulación, el calcio es un cofactor esencial para todo el proceso de coagulación. Entonces, si la muestra no tiene calcio, no va a coagular. Luego se lo vamos a agregar el calcio cuando hagamos las pruebas de laboratorio, pero en el tubo el calcio va a estar unido al anticoagulante, entonces la muestra no se va a coagular. Estos son los tubos que les mencioné, en caso de citrato de sodio con esa concentración de 3,2 son de tapa celeste, y cada tubo tiene diferentes enrases. Yo no puedo señalar ahora, pero hay que leer el tubo. Si no ven correctamente el enrase, también el tubo dice la cantidad de sangre que lleva, 2,7, 1 mililitro. Según el tubo va a ser diferente la cantidad de sangre que debe ser colocada en el tubo. Aquí en esta diapositiva vemos algunas de las variables preanalíticas que influyen de forma directa en los tiempos de coagulación, obteniendo tiempos de coagulación falsos en relación al estado del paciente. Esto es la presencia de anticoagulantes que el paciente tome, la warfarina, la secumarol son antagonistas de la vitamina K, entonces van a evitar que estén disponibles para la coagulación los factores vitamina K dependientes, que los repasamos, que ya los vimos, el 2, el 7, el 9 y el 10. El rivaroxaban y el apixaban, que son inhibidores directos del factor 10 activado, entonces no van a permitir que el factor 10 esté disponible para la coagulación. El dabigatran es un inhibidor directo del factor 2, el factor 2 activado es la trombina. Y las heparinas, la heparina de bajo peso molecular, como la heparina no fraccionada, lo que hacen es estimular la acción de la antitrombina, evitando también que el factor 10, entre otros, estén disponibles para la coagulación. Entonces, la presencia de anticoagulantes nos interfiere directamente en las pruebas de coagulación de diferente forma. Por eso nosotros necesitamos saber no solo que el paciente está anticoagulado, sino qué anticoagulante recibe. Si la muestra está mal enrasada, o sea, si no se coloca la cantidad de sangre que requiere el tubo, esto nos va a llevar al desbalance entre el anticoagulante y la sangre, conduciendo, como dijimos, o a dilución o a coagulación de la muestra. Que la muestra esté total o parcialmente coagulada también
imagínense que si hay un coágulo en la muestra, eso va a atrapar los factores de la coagulación y no van a estar disponibles después para las pruebas de laboratorio, entonces va a dar resultados falsamente prolongados. Que el plasma presente una alteración en el color una vez centrifugado. Nosotros la sangre total la centrifugamos y nos va a quedar dos componentes, el paquete celular por debajo y por arriba el plasma, que es el que vamos a usar para las pruebas. Ese plasma normalmente tiene un color amarillo claro transparente, muy translúcido, pero si este plasma tiene algún color como rojo por hemólisis o blanco por lipemia, nos va a hacer que las pruebas de coagulación que se miden por métodos ópticos nos den resultados falsos. Y también el tiempo, por último, desde la extracción hasta el procesamiento, nos puede alterar las pruebas de coagulación. Estas variables son sumamente importantes porque nos van a llevar a interpretaciones incorrectas en los resultados y en algunos casos a rechazo de la muestra, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, previo a ver los criterios de rechazo, les queríamos mostrar estas variables, cómo influyen, por intermedio de qué mecanismo influyen en los resultados. Entonces, cuando tenemos una venopunción difícil y traumática, la utilización de una ligadura por tiempo prolongado, o que no se mezcla adecuadamente la sangre con el anticoagulante, nos va a conducir a una activación de la muestra con una coagulación parcial, y esto nos va a llevar a que los tiempos de coagulación después, una vez que los midamos, sean más largos que los que realmente el paciente tiene. Cuando realizamos la extracción por intermedio de catéteres, esto nos va a conducir a una contaminación de la muestra con heparina o con soluciones de infusión. Cuando el paciente tiene una poliglobulia, o sea, una mayor cantidad de glóbulos rojos, o no se llena correctamente el tubo, va a llevar a un desbalance entre el volumen del plasma, que va a estar reducido, y un exceso del anticoagulante, conduciendo a resultados falsos. Cuando hay una hiperlipemia o la muestra está hemolizada o histérica, nos va a interferir en los métodos de lectura de coágulo, que son en la mayoría de los equipos fotoópticos. Ahora sí, con relación a los criterios absolutos de rechazo, ¿por qué nosotros rechazamos una muestra y no la consideramos apta para el procesamiento? Por supuesto, cuando está sin rotular o mal identificada, que no coincide en la identificación de la boleta con la del tubo. Eso es un criterio absoluto de rechazo. Que la muestra esté mal enrasada, tenemos como tolerancia 10%, pero eso es la máxima tolerancia permitida por las guías internacionales. Si no cumple con ese criterio, la muestra es automáticamente rechazada. Que se encuentre total o parcialmente coagulada, ya explicamos por qué, y las características de color del plasma también, si el método de lectura es fotoóptico, también es un criterio absoluto de rechazo. Previo a explicarles concretamente cuáles son los métodos de estudio de coagulación, es fundamental lo que dijimos anteriormente, el correcto conocimiento de la condición clínica del paciente. Esos datos que obtenemos del interrogatorio, del examen físico, nos van a guiar y justificar la solicitud de las pruebas de laboratorio correctas para ese paciente. Pedir de más nos puede generar confusión y pedir de menos nos va a generar no poder llegar al diagnóstico. Por lo tanto, la evaluación del paciente es una condición indispensable, imprescindible para poder guiar correctamente las pruebas de laboratorio a solicitar. Bueno, como vimos, guiándonos en la clínica del paciente y en la fisiología de la coagulación, podemos dividir las pruebas de laboratorio en dos grandes grupos, para valorar la hemostasia primaria y para valorar la hemostasia secundaria. Vamos a comenzar a analizar los estudios de laboratorio que nos permiten evaluar la hemostasia primaria, que recordamos que era la etapa vasculoplaquetaria, donde interviene el endotelio y las plaquetas. Entonces, ellas van a incluir el recuento plaquetario, el tiempo de sangría, la adhesividad plaquetaria, la agregación plaquetaria, un point of care que se llama Platelet Function Analyzer, y el estudio, por último, de citometría de flujo de los antígenos que componen la superficie plaquetaria. El primer estudio a solicitar cuando sospechamos de una alteración plaquetaria o el paciente se presenta con un sangrado de la etapa vasculoplaquetaria es un hemograma. El recuento de plaquetas es fundamental en la evaluación de un trastorno de hemostasia primaria. La trombocitopenia, o sea, la disminución de plaquetas, es la etiología más frecuente de un trastorno de hemostasia primaria. Por lo tanto, el principal estudio a solicitar es un hemograma. Si el hemograma traduce o revela una trombocitopenia, una disminución del recuento de plaquetas, el laboratorio clínico tiene la obligación de confirmar que ese recuento sea verdaderamente bajo.
porque existen causas de pseudotrombocitopenia, o sea, falsos recuentos disminuidos de plaquetas, que los podemos dilucidar con la inspección de un frotis sanguíneo o una lámina periférica. Algunos ejemplos son el satelitismo plaquetario, que es la imagen superior derecha, donde las plaquetas por un mecanismo inmune se pegan a otra célula que puede ser en la mayoría de los casos un neutrófilo, pero puede ser también una plaqueta más grande, otro glóbulo blanco. Entonces cuando el contador hematológico hace el recuento plaquetario, todas esas plaquetas que se pegaron a otra célula pasan junto a esa célula y son contadas como, en este caso, como un neutrófilo y no se cuentan todas las plaquetas que están alrededor. Esa es una causa de falso recuento. Otra causa de falso recuento bajo es las macroplaquetas, que es la foto de abajo a la izquierda, donde plaquetas de mayor tamaño son contadas por el contador hematológico, en este caso como glóbulos rojos, porque tienen el mismo tamaño que el glóbulo rojo, son las que tienen, son las flechas rojas, son las macroplaquetas. Y otra causa de pseudotrombocitopenia es cuando hay una aglutinación, una aglomeración plaquetaria, que puede ser o por un microcoágulo o por presencia de anticuerpos frente al anticoagulante que hace que las plaquetas se peguen entre sí y no sean contadas individualmente por el contador hematológico. Todas las causas de pseudotrombocitopenia son dilucidadas por una inspección de frotis sanguíneo. No es necesario mandar la muestra con otro anticoagulante o hacer ningún otro gesto desde el punto de vista preanalítico. La trombocitopenia verdadera o no es confirmada por un frotis sanguíneo. La presencia el cambio del anticoagulante no nos va a hacer necesariamente dilucidar la causa de la pseudotrombocitopenia. Solo la inspección del frotis sanguíneo es lo que va a confirmar o no la misma. Un estudio global para valorar la etapa vasculoplaquetaria consiste en el tiempo de sangría, que tenemos dos formas de hacerlo, dos metodologías, el test de Ivy o el test de Duke. Esta prueba consiste en medir el tiempo que tarda en cohibirse la salida de sangre provocada por una incisión que debe ser estandarizada, realizada en pequeños vasos superficiales de la piel. Estos dos son los dos métodos más empleados, el del lóbulo de la oreja, que es el Duke, y la incisión en el antebrazo, que es de Davy, siendo esta última la más recomendada. Este test tiene como una ventaja que valora en vivo la interacción del endotelio, las plaquetas y el factor de von Willebrand. O sea, que valora la lesión endotelial, cómo responde el endotelio, cómo responde la plaqueta al adherirse, al agregarse, para cohibir ese sangrado inicial. Como desventaja, tiene una difícil estandarización, tiene una baja reproducibilidad y es poco sensible. O sea, nos da prolongado solo entre trastornos severos y no detecta trastornos leves. Es una técnica que está en desuso, solo en centros muy especializados se utilizan. Y bueno, y la ventaja por lo cual se continúa utilizando es eso, que valora in vivo la interacción del endotelio, que el resto de las pruebas no lo considera. Que nosotros descartamos que exista una disminución en la cantidad de plaquetas, o sea, que no haya una trombocitopenia, tenemos que valorar trastornos en la función de las plaquetas, o sea, que las plaquetas estén en número normal, pero no funcionen. Para eso debemos evaluar sus dos grandes funciones, que son la adhesividad y la agregación plaquetaria. Para valorar la adhesividad plaquetaria tenemos dos métodos, un método que es in vivo, que genera una incisión capilar y un recuento plaquetario capilar y un recuento venoso, y mediante una fórmula se puede inferir el porcentaje de adhesividad plaquetaria, y el método de Helem, que es un método que no es in vivo, o sea, no tiene la ventaja de estar en el medio normal de la coagulación. Bueno, el método Helem es un método que hace pasar una muestra de sangre por una tubuladura donde hay unas perlas de vidrio que genera una aglutinación plaquetaria y se miden las plaquetas antes y después de pasar por esas perlas de vidrio, y ahí se infiere también el porcentaje de adhesividad plaquetaria. Ambas técnicas tienen algunas sus ventajas y sus desventajas, pero también coinciden en que tienen una difícil estandarización, son poco reproducibles y tienen una muy baja sensibilidad. Y por sí solas no reflejan un trastorno en sí mismo, sino que acompañan el resto de los estudios de funcionalidad plaquetaria. Por otro lado, tenemos el estudio de agregación plaquetaria, que lo que valora es la interacción de las plaquetas entre sí. Lo que utilizamos para esto es, a través de una sangre venosa citratada, en tubo de citrato de sodio, como vimos previamente, vamos a hacer una centrifugación para obtener un plasma rico en plaquetas, o sea, un plasma con una alta concentración de plaquetas.
Luego a esas plaquetas le vamos a agregar diferentes inductores de agregación, o sea, diferentes provocadores de la agregación plaquetaria para ver cómo responden esas plaquetas. Lo importante es que este estudio es un estudio coordinado, no es un estudio de emergencia, porque esta muestra no se puede guardar, se tiene que procesar en el momento, dentro de las 4 horas de la extracción. Entonces tenemos que asegurarnos que el laboratorio pueda procesar esa muestra. Generalmente se sacan más de un tubo, entonces es una extracción bastante importante para el paciente, por lo tanto tenemos que asegurarnos que el laboratorio tenga la capacidad de poder procesar esa muestra, por lo tanto hay que coordinar ese estudio. Si el estudio es para evaluación de un sangrado, el paciente no debe ingerir ningún fármaco que altere la función plaquetaria. Sabemos que la aspirina interfiere directamente de forma irreversible con las plaquetas, entonces debe suspender la ingesta de aspirinas por lo menos 7 días previos. No debe consumir AINES ni ningún otro analgésico al menos 3 días previos, y lo ideal es que esté libre de medicación por lo menos 3 días previos, porque hay muchos fármacos que no sabemos cómo interactúan en la funcionalidad plaquetaria, por lo tanto todo lo que pueda ser suspendible es recomendable que lo suspenda. No debe hacer ejercicio físico intenso, no debe fumar. Tiene unas condiciones preanalíticas importantes para evitar la activación plaquetaria y que tengamos unas plaquetas lo más en reposo posible para poder después evaluar su respuesta. Este test es muy sencillo, como ven en la imagen superior tenemos las plaquetas que están todas en suspensión, sin agregarse. Cuando nosotros hacemos pasar un haz de luz por intermedio de ese plasma rico en plaquetas, el haz de luz se va a dispersar y el traductor que recibe la señal posterior nos va a dar una transmitancia de 0, porque ese plasma turbio no va a permitir que pase el pasaje de la luz. Una vez que le agregamos el inductor de la agregación, si esas plaquetas comienzan a agregarse, la luz va a empezar a pasar a través de ese plasma por los lugares libres de plaquetas que va dejando esa aglutinación o esa agregación, y el traductor va a empezar a medir luz, y esa luz mediante un software la va a traducir en porcentaje de agregación. Cuando finalmente las plaquetas se agregan completamente, van a caer en el fondo del tubo y el pasaje de la luz va a ser de 100%. Todo esto el equipo va a traducirlo en unas gráficas que nosotros podemos interpretar en pendiente de agregación, curva. A veces vemos 2 ondas de agregación, porcentajes máximos, y generalmente va a acompañarse o debe acompañarse el informe de una agregación plaquetaria de una suma de una información cualitativa para que puedan después ustedes interpretar correctamente. Este es otro test de laboratorio que les quisimos mostrar, porque es un point of care test. Point of care test quiere decir que no requiere mucha manipulación por parte de un personal muy experimentado, puede hacerse al lado del paciente, lleva sangre total, por lo tanto no requiere centrifugación ni manipulación de la muestra. Es una evaluación rápida y simple de la función plaquetaria, es 100% automatizado, y bueno, de alguna forma traduce lo que sería la adhesión y agregación plaquetaria en conjunto. Lo vamos a ver en la siguiente foto. La cassette que contiene este test de PFA presenta 2 superficies recubiertas con diferentes inductores, que puede ser ADP, adrenalina, bueno, van a variar según el kit, y un orificio. Por ese orificio se hace pasar la sangre total a una velocidad constante, y las plaquetas en contacto con esos inductores que están recubiertas las membranas se van a ir pegando, se van a ir adhiriendo, y a su vez se van a ir activando y van a ir agregándose entre sí. Una vez que las plaquetas se adhieren y se agregan, van a cerrar el orificio de pasaje de la sangre, y el tiempo de obturación de cierre de ese orificio es el que se va a interpretar en este estudio. Entonces, cuanto más largo sea el tiempo de obturación, más patológica es la adhesión y la agregación plaquetaria. Es un estudio que valora de forma global, sin contemplar el endotelio, por supuesto, porque es un test in vitro, la hemostasia primaria. Bien, hemos finalizado el estudio de la hemostasia primaria, ahora vamos a pasar al estudio de la hemostasia secundaria mediante el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Recuerden que cuando hablamos del modelo de coagulación, el celular y el modelo clásico, dijimos que el modelo clásico de coagulación nos iba a ser útil para interpretar las pruebas de hemostasia secundaria. Por eso es que ahora vamos a retomar el modelo clásico de coagulación.
Volviendo entonces al esquema del modelo en cascada, donde un factor va activando al otro, tenemos las dos principales vías, la vía intrínseca, que recordamos que era factor tisular expuesto, activaba al factor 7, o sea que la vía extrínseca involucra fundamentalmente y exclusivamente al factor 7, la vía intrínseca, los factores de contacto, el 12, el 11, que van a activar a los dos factores principales, que son el 9 y el 8, y ambas van a desencadenar en la vía final común, que recuerden que eran las moneditas, o sea que el factor 10 junto con el 5 como cofactor va a activar al factor 2, que es la protrombina, para formar trombina, que es el 2 activado, y este va a activar al factor 1, que es el fibrinógeno, convirtiéndolo en factor 1 activado, que es la fibrina y la formación inicial del coágulo. Allí se formaría el coágulo inicialmente. Luego interviene el factor 13, que era un factor activable por trombina, que va a generar los polímeros insolubles de fibrina y el coágulo de fibrina estable. Entonces, los tiempos de coagulación, el APTT o tiempo de tromboplastina parcial activado, nos va a traducir los trastornos de la vía intrínseca y final común. Porque nosotros con el reactivo que contiene el APTT, vamos a activar los factores de contacto, entonces se va a desencadenar la vía intrínseca y va a finalizar el tiempo con la formación de fibrina. Lo importante es que las pruebas de coagulación, lo que conocemos como crasis básica, valoran la coagulación hasta la formación de fibrina y no la estabilidad del coágulo. O sea, no va a valorar la función del factor 13, solamente hasta la formación de fibrina. Una vez que se forma la fibrina, el tiempo de coagulación se detiene en el equipo y nos da el resultado. En el caso del tiempo de protrombina, el reactivo contiene factor tisular, entonces vamos a simular una lesión endotelial con ese reactivo, colocamos el reactivo y se va a activar el factor 7. Y el tiempo va a detenerse de vuelta en la formación de fibrina. Entonces el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca y la vía final común hasta la formación de fibrina. Por último, el tiempo de trombina, el reactivo lo que va a contener es trombina, entonces va a provocar la formación de fibrina a través de fibrinógeno, como si fuera la trombina producida en el proceso de coagulación. Entonces el tiempo de trombina evalúa única y exclusivamente el pasaje de fibrinógeno a fibrina. Bueno, entonces como dijimos previamente, el tiempo de protrombina valora en segundos lo que tarda en coagular un plasma citratado luego de agregar, como siempre, calcio y un activador de la vía extrínseca. ¿Quién es el activador de la vía extrínseca? El factor tisular. El equipo nos da el resultado en segundos, pero luego, por una curva de calibración, lo puede convertir en tasa de protrombina o en porcentaje respecto al normal, que es lo que ustedes más acostumbrados están en ver el tiempo de protrombina en porcentaje. A su vez, como esta tromboplastina, este factor tisular, es muy variable, se generó una tromboplastina estándar, la OMS generó una tromboplastina estándar a la cual todos los fabricantes de tromboplastinas debían compararse. Entonces la OMS le asignó a cada tromboplastina un valor de ISI, que es informado por el fabricante del reactivo. ¿Esto para qué? Para poder controlar a los pacientes anticoagulados con warfarina con diferentes reactivos y poder obtener con todos resultados comparables. Y para eso se generó lo que conocemos todos como INR. El INR básicamente ¿qué es? El tiempo de protrombina del paciente sobre un tiempo de protrombina normal elevado a la ISI, que la ISI es un valor proporcionado por el fabricante del reactivo. Esto es el INR que se generó para pacientes anticoagulados con warfarina, ese fue su utilidad. Este gráfico donde tenemos en el eje de las X el tiempo de protrombina en segundos y en el eje de las Y la tasa de protrombina, el porcentaje, se los pusimos para poder entender cómo cuando el tiempo de protrombina está prolongado, o sea, está patológico, se prolonga con respecto al normal, la tasa disminuye. Un ejemplo de esto es tenemos un tiempo de protrombina prolongado, pero la tasa normal, que sería de 70 a 100%, está disminuida. Por ejemplo, en un paciente que toma warfarina, el tiempo de protrombina va a estar prolongado, pero la tasa va a estar disminuida. Hablamos de 30%, 40% con respecto a un normal de 100. Repasando entonces lo que es un tiempo de tromboplastina parcial activado, es el tiempo en segundos que tarda en coagular un plasma citratado luego de agregar calcio, fosfolípidos como cofactor y el activador de la vía intrínseca, que lo que va a hacer es activar los factores de contacto, se acuerdan el 11, el 12, para finalmente activar al factor
9 y al 8, formando el complejo tenaza para desencadenar en la vía final común. El tiempo de tromboplastina parcial activado estamos acostumbrados a verlo en segundos e informarlo en segundos. Y por otro lado, el tiempo de protrombina, que dijimos que es el tiempo en segundos que tarda en coagular un plasma citetado luego de agregar un exceso de trombina. Entonces va a simular la acción de la trombina. ¿Y qué hacía la trombina? Pasar el fibrinógeno a fibrina. Y ahí quedó cortado, pero el informe es en segundos. Este es un esquema final para resumir lo que estuvimos hablando. El tiempo de protrombina valora la vía extrínseca desde la activación del factor 7 hasta la formación de fibrina. El tiempo de tromboplastina parcial activado o APTT valora la vía intrínseca desde la activación de los factores de contacto hasta la formación de fibrina. Y el tiempo de trombina valora el pasaje de fibrinógeno a fibrina. Es importantísimo que resaltemos que en estas pruebas de coagulación conocidas por todos nosotros como ocrasis básica no tiene en cuenta la acción estabilizadora del coágulo del factor 13. Por lo tanto, si estamos frente a un paciente que sangra muy tardíamente tras el traumatismo, tras la cirugía, y tiene unas pruebas de coagulación normales, tenemos que pensar que puede haber un defecto en el factor 13, o sea que falle la estabilización posterior de ese coágulo de fibrina para poder tener una hemostasis asegurada. Para terminar, este es un algoritmo muy sencillo para ver cómo podemos valorar un paciente que se presenta con sangrado. Entonces, lo primero y principal es hacer una historia clínica y un examen físico exhaustivo, valorando antecedentes personales y familiares, ver cómo es la forma de presentación de ese sangrado. Entonces, ahí vamos a tener dos grandes grupos. Los que se presentan con un sangrado de tipo equimótico purpúrico petequial, que nos va a traducir un trastorno de la hemostasia primaria, y como principal estudio evaluador de la hemostasia primaria debemos hacer un hemograma para valorar el recuento plaquetario, que siempre debe ser confirmado con la examinación de un frotis sanguíneo. Si el recuento plaquetario es bajo, estamos frente a una trombocitopenia y hay que estudiar las causas posibles de esa trombocitopenia. Si el recuento plaquetario es normal, debemos de pensar en una falla en la función de esas plaquetas y debemos continuar el estudio con el resto de los estudios que valoran la funcionalidad plaquetaria, como puede ser una adhesividad y agregación plaquetaria. Si el paciente, por otro lado, se presenta con hematomas, hemartrosis, sangrados más profundos, más importantes, más severos, debemos pensar en un trastorno de la hemostasia secundaria. Nuestro primer paso para evaluar la hemostasia secundaria son las pruebas globales de coagulación. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado y tiempo de trombina. Basados en esos estudios, la prolongación de los mismos nos va a hacer continuar con la evaluación de estudios más especializados. Para finalizar, esta es una diapositiva sumamente importante. Antes de desencadenar un gran número de pruebas de laboratorio, costosas, laboriosas, para abordar una alteración de las pruebas globales de coagulación, como un tiempo de protrombina o un tiempo de tromboplastina parcial activado, se debe considerar repetir la muestra para excluir falsas alteraciones. Recuerden todas las variables preanalíticas que mencionamos que puedan influir los resultados de coagulación. Siempre debemos asegurarnos que las variables preanalíticas han sido cuidadas y respetadas para no obtener resultados falsos que nos puedan llegar a desencadenar al paciente diagnósticos incorrectos, tratamientos que no corresponden al paciente. O sea que es importante tener en cuenta los aspectos preanalíticos para interpretar las pruebas de coagulación. Por aquí damos por finalizado este teórico que fue elaborado en dos partes. La primera parte, trombopoiesis y hemostasia primaria, y la segunda parte que acabamos de finalizar con hemostasia secundaria y métodos de estudio. Quedamos a las órdenes, tanto la doctora Canesa como yo, para cualquier duda o ampliación de cualquiera de los aspectos que mencionamos en este video. Vamos a tener instancias presenciales también para poder evacuar las dudas que consideren. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes estas presentaciones y nuevamente quedamos a disposición. Muchas gracias.